bendiga, Dios te guarde. Es más que un privilegio para nosotros estar con ustedes por aquí, su hermano profeta Ángel Anglada. Y estamos hoy para traer un video a lo que es experiencia en el monte. Bueno, ¿qué es el monte para nosotros, para los profetas? Es algo que es donde tú puedes experimentar intimidad con Dios. No es que estoy diciendo que en otro lugar no hay intimidad, sino que en el monte es una área donde tú te desconectas de lo secular y comienzas a operar lo que es las dimensiones del espíritu. ¿Por qué razón? Porque en el monte hay varios tipos de espíritus que habitan. Por ejemplo, yo tengo una experiencia que viví en el monte de Naíme, un tiempo que duré buscando a Dios en ese monte. Y fue que un día, mientras yo estaba buscando a Dios de madrugada, eran como las 3 de la mañana. Y yo recuerdo que mientras yo estaba orando y buscando a Dios en esa área del monte, me apareció un personaje. El personaje que me aparece era un hombre de pequeña estatura. Pero antes de que yo tuviera esa experiencia del monte, de lo que fue esa visita demoníaca, yo recuerdo que hubo una persona que me ha dicho a mí: cuando tú vayas a clamar, no salga del campamento, porque en el campamento era un lugar donde nosotros estábamos, que estaba rodeado y estábamos bajo cobertura. Ya fuera del campamento, nosotros estábamos operando fuera de la cobertura. Ahora, ¿qué sucede? Yo recuerdo cuando ese personaje me aparece en un camino y yo estoy descansando. Cuando estoy descansando, el personaje me habla, me dice a mí: ¿qué buscas aquí? Cuando él me hace la pregunta, yo digo: lo mismo que tú buscas, aquí se busca a Dios. Pero yo estoy entrando una conversación con el personaje y todavía yo no sé qué es una entidad demoníaca. Y recuerdo que cuando yo le digo esa palabra, yo me siento en la grama. Y cuando me siento en la grama, recuerdo que el personaje comienza a caminar en una dirección hacia el monte adentro, en un lugar más profundo del monte. Y cuando estaba a una distancia como de 200 metros casi, recuerdo que lo que era se desapareció. Cuando eso se desaparece, yo comienzo a correr desesperadamente para entrar al campamento, y yo pasé lo que fue, como le decimos, un susto. ¿Por qué razón? Porque yo no había experimentado lo que era la experiencia de ver entidades en el monte. Ahora, ¿qué sucede con el monte? El monte es un lugar donde tú adquieres unción, adquieres la búsqueda en el monte, te fortalece y te da la autoridad sobre espíritu. Hay personas que tienen miedo de buscar a Dios en los montes, porque en los montes, al operar varios tipos de espíritu, la gente tiene miedo de tener un encuentro con una entidad. Pero es algo que es bíblico. Nota que la Biblia dice que Jesús se apartaba a buscar a Dios en el monte. La Biblia dice que Moisés subía al monte. Y era algo que había una conexión. Porque en el monte, hacer lugares vírgenes es lugares donde operan diferentes tipos de espíritus. Ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando tú comienzas a reconocer los espíritus que operan, ya tú los reconoces cuando estás en el lugar donde hay muchas personas. Por eso es que yo soy de lo que digo, que cuando tú tienes experiencia de monte, es algo que cuando tú conoces los espíritus, tú lo conoces a larga distancia. Y por eso tenemos tanta gente que tiene miedo de buscar a Dios en los montes. Pero en los montes opera una unción que es diferente a la unción de casa. Por ejemplo, hay gente que dice: bueno, mi monte yo lo tengo en mi casa, yo tengo un cuarto donde yo me aparto, busco a Dios. No es lo mismo la unción de casa que la unción de monte. No es lo mismo cuando tú buscas a Dios en el cuartico o en la iglesia que tú la busques en el monte. Porque que la unción de monte es una unción de rompimiento, de quebrantamiento y de enchanzamiento. Cuando una persona tiene unción de monte, cuando esa persona habla, tú lo sientes, tú lo percibes. Porque es algo diferente, es como algo que viene en contra de lo que tú estás acostumbrado a vivir o en contra de la monotonía. Y esa fue una de las tantas experiencias que viví en los montes. También recuerdo que una vez, mientras estaba buscando a Dios, estaba en oración, recuerdo que yo vi que unas entidades descendieron del cielo. Cuando las entidades descendieron del cielo en el monte de Naíme, ellas comenzaron a caminar en dirección hacia autovía. Y cuando caminaban, las entidades se fueron desvaneciendo y desapareciendo. Hay cosas que cuando tú la vives, solamente tú tienes la capacidad de poder creerla porque tú la viviste. Hay cosas que tú has tenido experiencia en los montes, que si yo las revelo a personas, la gente puede dudar de eso, porque son experiencias que son únicas y personales. Por eso yo no acuso a nadie, ni tampoco critico a nadie que no tenga experiencia en los montes, porque que en los montes hay experiencias que son personales. Hay cosas que solamente tú las puedes vivir en el momento, porque solamente tú estás ahí para sobrepasar esto. Y estas son cosas que son muy
poderosa. Y por eso quiero indicarte a mis suscriptores, a las personas que van a ver este video, que si tienes un monte cerca de tu casa, desplázate, busca a Dios, busca intimidad, intima con Dios en lo oculto. Porque en lo oculto, cuando tienes la intimidad con Dios, Dios te va a revelar en el público. Cuando tú buscas a Dios en los montes, hay un momento que algo va a detonar dentro de ti y te va a activar lo que son los dones. Porque en el monte hay algo que se llama intimidad. En el monte hay algo que se llama oculto. En el monte tenemos la capacidad que tú te subes en una mata, tú puedes clamar, te escondes en un arbusto, tú puedes clamar a Dios. Entonces hay algo que te conecta a tu origen. Por eso notamos que la palabra Edén es deleite, pero cuando buscamos en traducciones, la palabra Edén significa monte. Por eso nota que Adán, cuando fue creado, Adán estaba en un monte. Adán tenía intimidad en un monte. ¿Por qué razón? Porque el monte es algo que Dios prepara para él hablarte face to face. Así que quiero dejarte con esta palabra. Si tienes la facilidad de buscar a Dios en la intimidad, la facilidad de activar lo que son los dones espirituales y comenzar a caminar conforme a lo que es una intimidad con Dios, te lo recomiendo. Busca un monte cercano, apártate. Trata de buscar a Dios en lo oculto, porque cuando tú buscas a Dios en lo oculto, en lo público, Él lo va a manifestar. Y la Biblia, en varios versículos bíblicos, la Biblia dice que Jesús subía al monte. Los montes de Jerusalén eran monte alto. Aquí no tenemos monte alto, aquí tenemos monte llano, pero tenemos monte. Así que hoy te digo esta palabra: trata de buscar a Dios en los montes y intima con Dios, porque cuando tú intimas con Dios, conocerás cosas que otros no conocen. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano profeta Ángel Anglada y esta es la enseñanza de este día. Sube al monte.